Bueno, pues empezamos, ¿no? Sí. Siguiente reino. ¿Vale? El reino de las plantas, ¿vale? También se le llama plantae o aquí que se lo quito bien. Ahora. O metafitas, ¿vale? ¿Tú qué sabes de las plantas? Pues que las plantas hacen por ejemplo, la metamorfosis, ¿cómo se llama? La fotosíntesis. La fotosíntesis. Sí, pero no estamos hablando ahora mismo de eso. Todas las plantas son fotosintéticas. Me refiero a tipos de plantas. ¿Qué tipos de plantas conoces? ¿No te acuerdas de nada? Las acuáticas, las terrestres. Pues poco. Vale, sí, pero bueno. No creo que haya aéreas. Las plantas con flores, ¿no? Y las plantas sin flores. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. La diferencia, lógicamente, es que unas tienen flor y otras no tienen flor. Y eso tiene consecuencias en la reproducción de las plantas, ¿no? Quiere decir que unas tienen una reproducción sexual y otras tienen reproducción asexual. Aunque hay plantas con flores que tienen también reproducción asexual, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? Las plantas sin flores se reproducen generalmente, ¿vale? Mediante una serie de unas células especiales que se llaman esporas, ¿vale? Y se dispersan por el ambiente y se van. Cuando encuentran un sitio donde hay agua, Álvaro, ¿me puedes echar cuenta, por favor? Sí, definitivamente. ¿Vale? Cuando encuentran un sitio donde hay agua, humedad y tierra, se asientan y crecen, ¿vale? Y hay dos tipos, ¿vale? Aquí te aparecen los musgos y los helechos, ¿vale? Y helechos, ¿vale? Perdón, estos son con flor. Sin flor. Musgos, ¿vale? Y helechos, ¿vale? Los musgos te dice que viven en lugares húmedos, que tienen hojas diminutas, un tallo muy pequeño, ¿vale? Que tienen los vasos conductores y unas pequeñas raicillas. Y las esporas están dentro de una cápsula que tiene un abultamiento, ¿vale? Es decir, los musgos suelen salir en ambiente húmedo, en clima un poco húmedo, ¿eh? Y las esporas las tienen en una especie de tallito donde tienen las bolitas, el viento las dispersa y una vez que dispersa el viento las esporas caen donde sea y cuando encuentran las condiciones adecuadas crecen, ¿vale? Y los helechos son más grandes que los musgos, ¿vale? También son húmedos, tienen un tallo grueso subterráneo de donde salen las raíces, ¿vale? Y las esporas forman parte posterior de sus hojas, ¿vale? La diferencia fundamental es que el tallo de los helechos son más grandes
¿vale? Y mientras que los musgos tienen las esporas en unas zonas del tallo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, se llaman, aquí las llama cápsulas, ¿vale? En unas cápsulas. En el caso de los helechos, si tú tienes una hoja, ¿vale? Sabes que la hoja tiene dos partes, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo se llama embés, ¿vale? Porque la parte de abajo le salen unos bultitos, que es donde están las esporas. Se llaman solos, si no me equivoco, ¿vale? Los bultitos estos se llaman solos, que es donde están las esporas, ¿vale? Entonces estas plantas fundamentalmente se reproducen por esporas, ¿vale? Después tenemos las plantas con flor. Las plantas con flor se dividen tradicionalmente en dos tipos. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuál? Las angiospermas, ¿vale? Y las gimnospermas, ¿vale? Eso sí lo sabías, ¿no? Pues eso es de cuarto, ¿eh? Angiospermas y gimnospermas, ¿vale? Aquí hay una cosa que en el libro no aparece, pero que quiero detallártelo porque es importante que lo sepas, porque todas las clasificaciones se basan en criterios que hemos tomado los seres humanos, ¿vale? Y estrictamente las gimnospermas, desde el punto de vista biológico, sí tienen flor, ¿vale? Pero desde el punto de vista de, ¿cómo decirlo?, de la forma, de lo que visualmente vemos, no tienen flor, ¿vale? Tienen lo que se llaman inflorescencias, ¿vale? Que son una especie de flores que realmente no son flores, ¿vale? No es la flor tradicional típica que conocemos con los pétalos y los colores, ¿vale? La diferencia fundamental de estas plantas es que mientras que las angiospermas tienen una flor, lo voy a poner más pequeñito para que quepa, ¿vale? Es una flor muy fea, pero bueno, venga, se entiende. Mientras que las angiospermas tienen una flor con un pistilo cerrado, o sea, un ovario cerrado, donde están los óvulos, ¿vale? En el caso de las gimnospermas, el óvulo está abierto, ¿vale? Sería como un sáculo, pero un sáculo sin abierto. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Vale? Pues las consecuencias son que en el caso de las angiospermas, cuando el polen, que es la célula reproductiva masculina, cae dentro del pistilo y se pierden las hojas, ¿vale? Se cierra el estigma y las semillas se forman aquí, ¿vale? Este ovario, el pistilo es un ovario, va madurando conforme se van formando las semillas. Y una vez que ha madurado,
da una fruta, ¿Eso es una manzana? por ejemplo. ¿Y voy a dar peras? Cualquier planta que dé fruta es una angiosperma. De hecho, porque tienen un ovario cerrado. De hecho, la definición de fruta desde el punto de vista biológico es el ovario de la planta fecundo y maduro. Una fruta es un ovario maduro, ¿vale? En el caso de las gimnospermas, cuando se van formando las semillas, como esto está abierto, esto no madura. Y al no madurar, pues dan lo que se llaman plantas de semillas desnudas. ¿Vale? O sea, queda como la semilla de la manzana para hacer una angiosperma. Exactamente. Las gimnospermas tienen las semillas dentro del fruto. Las gimnospermas tienen las semillas fuera del fruto. Puede ser en ramitas, ¿sabes? Puede ser en forma de espiga, ¿sabes? Cubiertas por una cubierta pequeñita, como ocurre con el trigo, ¿sabes? ¿Y nuestra planta de allí era gimnosperma o angiosperma? ¿Cuál? Ah, no, sí era angiosperma, el manzano que teníamos. Sí, sí. Ah, Vale. perfecto. ¿Te ha quedado claro, no? Sí. Aquí no estamos hablando de fotosíntesis, Álvaro. Aquí lo que estamos hablando es de tipos de clasificación. Y para clasificar algo se utiliza un criterio, ¿vale? Estoy mirando el libro porque no quiero darte más de la cuenta, ¿vale? Quiero meter algo más, pero no quiero darte más de la cuenta. Venga. El reino de los hongos. ¿O reino? Fungi. Bien. ¿Qué tipo de hongos conoces? Las setas. Voy a ponerte lo de más complejo, de menos complejo a más complejo. Venga. Las setas me has dicho, ¿no? ¿Qué más? Y al final bacterias. Sí, son un tipo de una especie de bacterias. Pero son, estrictamente no se les puede llamar así. Ah, levadura. Levaduras. Claro. Este reino es importante, no solo por las repercusiones que tiene sobre el ser humano, sino por las repercusiones que tiene sobre la sociedad. ¿Vale? Antes se lo he dicho a tu hermano porque no estaba dando el mismo tema para el nivel de cuarto, y esto es súper importante. Las levaduras han supuesto Antibióticos. el desarrollo de la civilización, el avance del ser humano. Antibióticos. El ser humano no hables antes de tiempo porque no es eso. Concretamente, una levadura es la responsable de toda la sociedad y toda la civilización que tenemos, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Tu hermano lo leído bien? ¿Eres capaz de leerlo bien? Saccharomyces cerevisiae. Cervicial. ¿A qué te suena cerevisiae? La cerveza. Sí. Alcohol. Esta levadura es la que fermenta la cebada, el trigo, o sea, produce cerveza. La que fermenta el vino y la que fermenta el pan. ¿Vale?
pan. Es una fermentación alcohólica, lo que pasa es que el pan, como está metido en un horno, el alcohol se evapora, lógicamente. La consecuencia inmediata es que el pan sube. El pan es uno de los primeros alimentos básicos que hubo en la humanidad, elaborados. El pan permitía almacenar trigo y comer trigo, aprovechar el trigo y además almacenarlo de forma elaborada sin que se pusiera malo. El pan bien hecho y de forma tradicional puede llegar a durar semanas. ¿Vale? Con lo cual, concretamente, las levaduras suponen un gran aporte para el ser humano, ¿vale? Han supuesto gran parte del desarrollo del ser humano. ¿Vale? Lo más importante de ahí es el pan, ¿no? ¿Eh? Lo más importante de ahí es el pan. Sí. Pero el vino y la cerveza también supuso una forma de tomar cereales y frutas, aunque sea con alcohol, y poder conservarla, porque el alcohol, lógicamente, conserva. En las sociedades antiguas también se utilizaba el vino y la cerveza como alimento. De hecho, en la pirámide alimentaria están considerados alimentos. Si es cierto que, como todo, hay determinadas edades a las que no se puede tomar esto o no se debe tomar esto, y son productos que hay que tomarlos con cuidado y en una medida justa. Te pongo un ejemplo. Salió un estudio médico que decía que tomar whisky evitaba los problemas cardiovasculares. Pero Una persona que se toma un poquito de whisky una vez al mes, por ejemplo, un ejemplo, le es beneficioso. Una persona que se bebe una garrafa de whisky todos los días termina con un infarto. conocemos a alguien. ¿Sabes? Sí. Son cosas así. Decía para hacer eso que no existen venenos, existen dosis. ¿Vale? Bueno. ¿Y el pan? Sí, meternos en esto. Vamos a ver. El moho. Qué asco. El moho puede ser tanto bueno como malo. Antibióticos. ¿Eh? Antibióticos. Sí. Bien. A ver, en el reino de los hongos se pueden sacar muchos antibióticos. Yo no sé si aquí te viene te habla de los antibióticos. Esa es la siguiente página. No te viene. Pero sí, antibióticos se pueden sacar hasta de bacterias. Bueno, la industria farmacéutica es algo muy amplio. A ver, el moho. Vamos a ir a lo general, ¿vale? Perjudiciales. El moho del pan, Qué asco. ¿vale? Se queda como verde. Exactamente, son mohos. A ver. Y también el... Cuando te dicen que una persona tiene hongo en los pies, eso es un moho. Qué asco. Ah, por eso se llama hongos. No entiendo nada. ¿Vale? Y beneficiosos. Un ejemplo muy típico es el que se utiliza en la alimentación. El queso de Cabrales o queso Roquefort lo que lleva es moho, es un moho. Pero está bueno, ¿no? Sí. Vale. Y después el tema de las setas, ¿vale? Las setas ya son los, digamos, los más avanzados. Los hongos más avanzados. Dentro de las setas hay setas que son venenosas y perjudiciales Y otras que son buenísimas. y otras que son buenas. Entre las setas que podemos encontrar tenemos pues, los champiñones, ¿no? ¿Que esas no son venenosas? Por ejemplo, ¿no? La típica, la shiitake, creo que se llama,
que es la japonesa. Hay muchos tipos de setas, ¿vale? Pero después tenemos, por ejemplo, dos setas como son la... Ojo el nombre, ¿eh? Amonite. Azaloide y Amonite muscaria. Ahora mismo no me acuerdo cuál de las dos es la venenosa, pero una se puede comer y la otra te mata. Solamente con masticarla un poquito. Sí. La que te mata es la que es como la seta de los pitufos. La roja con las pintitas blancas. Ah, sí. Y si la toca también te puede matar. Pero las dos son iguales. Lo que pasa es que una creo que tiene en vez si las pintitas y la otra si la tiene. Por eso va a ser para tener cosas profesionales, ¿eh? Por eso te pregunto ¿Vale? cuáles son venenosas y cuáles no son venenosas. Importante, ¿vale? De los hongos, ¿vale? Su alimentación. Los hongos son descomponedores, ¿vale? Los hongos lo que hacen es descomponer la materia orgánica de restos de seres vivos ya muertos, ya sean vegetales, animales o lo que sea, y se alimentan de ellas. ¿Qué ocurre al descomponerla? Que al descomponerla lo que hace es completar el ciclo de la materia, ¿vale? Del carbono. De esta forma, en algo que ya se está degradando se vuelve a convertir en alimento, porque habrá otro animal o otro organismo que coma del hongo, ¿vale? Un ciclo alimenticio. Después hay otros hongos que son parásitos. ¿Sabes lo que es un parásito? Algo que no nos viene bien en nuestra vida y que es Vale. muy poco beneficioso. Te voy a explicar la definición. Ay, no tengo ni idea. Borro ya esto, ¿vale? Un parásito, ¿vale? Es un organismo que obtiene algo de ti, ¿vale? O de otro organismo. Vamos a ponerlo genérico. Y para obtenerlo, lo perjudica, ¿vale? Es perjudicial. El caso que hemos hablado antes de... Me saldrá. De los hongos de los pies. Lo que hacen esos hongos es comer materia orgánica en descomposición de tus pies. O sea, restos de células tuyas. ¿Eso es bueno? Sí, pero el problema es que esa actividad metabólica que realiza ese moho genera una serie de toxinas que te produce problemas y daños en los pies. Por eso es un parásito, ¿vale? ¿Y cómo se tiran los hongos? Y después, con la humedad, están los simbiontes, ¿vale? Cuyas relaciones, la simbiosis, ¿vale? La simbiosis consiste en que dos organismos se unen entre sí, por decirlo de alguna manera. Podría ser lo que ocurre con los hongos, pero con el hongo este no pasa. Y al unirse entre sí, este come de este, gracias a este, o consigue algo beneficioso de este, pero a la vez le está dando algo beneficioso a él. ¿Vale? Es decir, es una relación de beneficio mutuo. Es como un acuerdo. ¿Vale? Y en el mundo de los hongos hay una asociación muy típica, ¿vale? Que es el líquen, ¿vale? Los líquenes están formados por un alga, ¿vale? Y un hongo. A ver cómo te lo pone. Este
Exactamente, sí. El alga produce alimento, ¿vale? ¿Sabes? Las algas son fotosintéticas, etc. Se produce alimento, ¿no? Es un heterótrofo. Un autótrofo, perdón. Este alimento que produce el alga, una parte lo come el alga, ¿no? Y otra parte se lo come el hongo. Pero se lo come sin perjudicar a la alga. Y el hongo, a cambio, ¿vale? A ver, para que se vea bien. Y el hongo, a cambio, produce humedad, ¿vale? Y esta humedad es la que necesita el alga para vivir. Y el hongo también la necesita para vivir. Entonces, uno es el que produce el alimento para los dos y el otro produce humedad para los dos. Entonces estamos beneficiando. ¿Vale? Ah, lógico. Es como si yo tengo un coche, pero no tengo dinero para gasolina. Entonces tú me dices, oye, Venga, pues. vamos los dos juntos y yo te pago la gasolina. ¿Entiendes? Pero tú me llevas. Claro. Entonces nos estamos beneficiando los dos, ¿vale? Es como un taxi. Vale. El hongo más típico, la seta, vale. Vamos a hablar de la seta. La setita roja. Creo que ya sé cuál es la diferencia. Es en el pie. Pero ¿por qué se llama pie en vez de tallo? ¿La diferencia en qué? En el pie del tallo. Porque ¿La diferencia con quién, Álvaro? de una seta venenosa y una seta de... No, y en el sombrero también. ¿Qué diferencia? Vale. Parte de una seta, ¿vale? Venga. La seta está formada por una especie de raicillas que se llaman micelios, ¿vale? Papá, que me dice que busque información. Vale, pues eso lo hacemos después, ¿vale? Venga. Avanza, haz otra cosa. Son los micelios, ¿vale? Esta parte de aquí, que se llama pie, ¿vale? ¿Y por qué se llama pie en vez de tallo? Y la parte de arriba, que se llama sombrero. ¿Qué es un tallo, Álvaro? Pues es un tipo de... Ah, un tronco. Entonces, No, o un tallo. El tallo es una planta porque está formado. vasos leñosos El tallo de una planta y vasos liberianos. es el encargado de transportar la savia bruta desde las raíces hasta las hojas a través de los vasos leñosos Ya sabía, pero... y transportar la savia elaborada desde las hojas, después de haber realizado la fotosíntesis, esta reacción de la planta, a través de los vasos liberianos. ¿Esta gente hace fotosíntesis? Entre sí y entre no. Bueno, Cosas muy raras. con asociaciones hacen una cosa muy rara. El líquen sí, porque tiene la asociación, pero bueno, esto no es un líquen. Con lo cual, esto lo puedo llamar tallo. El órgano es completamente diferente. La función del órgano es diferente, ¿vale? Porque lo que hace el hongo con las raicillas es coger alimento directamente de la tierra. O de la tierra o de donde esté puesto. Si está encima de un roble, porque hay setas que se ponen encima de la corteza del roble, lo que hace es que la materia en descomposición del roble la va absorbiendo por las raicillas estas, que se llaman micelios, ¿vale? Entonces ya hemos dicho que son
micelio, pie y sombrero. Las formas que forman la seta, ¿no? ¿Vale? Vale. Vale. Aquí lo pone al revés, así que lo vamos a poner desde el principio. Aquí lo pone empezando atrás adelante. ¿Tú has visto alguna vez el sombrero de una seta, no? Claro. Vamos a suponer, lo voy a poner mejor para que sea bien, ¿vale? Vamos a suponer que yo cojo la seta, un champiñón, le quito el tallo y le doy la vuelta, ¿vale? Y me queda una cosa así, ¿no? Y aquí el agujerito donde estaba el tallo, que se llama pie, ¿no? Si nos fijamos, el champiñón tiene como una especie de láminas, ¿no? ¿No? Sí. Aquí todo alrededor, ¿no? Pues estas láminas producen lo mismo que las plantas sin flor. Producen unas esporas, ¿vale? Y la suelta. Aquí se van formando esporas, ¿vale? Estas esporas, porque alguien le meta una pata a un champiñón sin querer, o un animal le dé el viento, lo que sea, sale volando. Y se plantan. Cuando sale volando, no es correcto decir plantar, porque realmente donde se ponen es en materia orgánica de descomposición, ¿vale? Cuando llegan ahí, esta espora cae en tierra, si es tierra que que se está descomponiendo, ¿vale? O lo que sea, encima de la corteza de un roble, en el topón de un árbol muerto, ¿vale? Y empieza a desarrollar estas raicillas que se llaman, lo hemos dicho ahora mismo, micelios, Micelio. ¿vale? Al cabo del tiempo, se forma la seta, ¿vale? Y en la parte de abajo de la seta vuelven a producirse esporas que vuelven a caer y vuelve a salir una seta nueva. Es decir, se cierra el ciclo, ¿no? ¿No? Y así es como se reproducen, ¿vale? Aquí te dice, los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares que fabrican su propio alimento y no se desplazan. Eso de que fabrican su propio alimento es muy relativo de decir, ¿sabes? Ajá. A ver, lo fabrican, sí, a partir de materia de descomposición, sí. ¿Hay setas que necesitan de tierra y cogen sales minerales? Sí. ¿Hay setas que no necesitan de tierra? También. O sea, es un mundo un poquito complicado, pero eso sería meternos en... ¿Vale? Aquí te habla de lo que ya hemos hablado antes, ¿vale? De los hongos en alimentación, que ya lo he explicado yo antes, ¿vale? Y los antibióticos. ¿Vale? Y los hongos en medicina. Y aquí llega otra cosa importante. ¿Por qué los hongos son importantes en medicina? Pues porque... Los hongos son la base de los antibióticos. Te voy a explicar cómo se descubrió la primera... Aquí no te lo explica, ¿vale? El primer antibiótico de la historia. En el siglo XIV, XV, en el siglo XVI, por ahí. Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, entre comillas, Y... era un científico un poco guarrete. ¿En qué sentido? Porque no recogía las cosas, lo dejaba todo por medio, ¿vale? Y él estaba haciendo estudios con un hongo que se llama
no me acuerdo del primer nombre, era no sé qué, penicillinum, ¿vale? Y lo tenía pues en una placa Petri, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y estaba haciendo estudios también con una serie de bacterias, ¿vale? Entonces tenía plantada una colonia de bacterias en otra placa Petri. Una placa Petri es las placas estas redondas donde se ponen las bacterias y la gente después lo ve, que son así, ¿sabes? Y se ven como bultitos. ¿O con un microscopio? No, en un microscopio se pone debajo de la placa, pero bueno, da igual. Entonces este tío se fue un día del laboratorio y lo dejó todo manga por hombro. Entonces, tenía estas dos muestras juntas y esta muestra contaminó a la otra. Y así se hizo. Al cabo de unos días, o un día no fue, su ayudante de laboratorio le dijo, oye, que tu cultivo de bacterias te lo has cargado, tío. Se ha estropeado porque tenías al lado una placa con hongo y te la has cargado. ¿Qué hago? Lo tiro y el tío se le encendió la bombilla y dice, no, no lo tires. Vamos a ver qué pasa. No lo tires. Esto significa que los hongos producen algo que mata a las bacterias. Y así se hizo como que las bacterias malas de nuestro cuerpo pues puedan matar a un tipo de... que un hongo pueda matar a un tipo de bacterias que quedaría en nuestro De hecho, en medicina, como tengas hongos y te den antibióticos, pues el hongo también, como es un producto suyo de su metabolismo, también lo comen, por decirlo de alguna forma. Como tú tengas una infección fúngica por hongo y se equivoca el médico y te da antibióticos, los hongos se ponen las botas, se hartan de comer. ¿Vale? Después hablo aquí de los hongos en los ecosistemas. ¿Vale? Entonces el científico no se podría decir que era un genio porque no lo hizo aposta. ¿No? Bueno, no lo hizo aposta, fue un descubrimiento por casualidad. Aquí te habla del equilibrio ecológico con el tema de los hongos. ¿Los hongos qué hacen? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué es lo que te he dicho? Pues se alimentan, pues... De materia orgánica en descomposición. de bacterias. Materia orgánica en descomposición. Materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, el tronco de un árbol que se ha muerto. La piel de un humano ¿Qué supone eso para el ecosistema? algo bueno, ¿no? Si mataron... Porque lo que hace es que la materia que ya no vale, por decirlo de alguna forma, la degradan un desperdicio. y la convierten en componentes que después caen al suelo y enriquecen los suelos. Con lo cual, lo que hacen es de reciclador de materia orgánica. Son muy importantes en los ecosistemas, ¿vale? Y pues ya está, ¿no? No hay más. Y creo que ya está. Entonces me voy a meter un poquito más en el tema de los hongos, ¿vale? ¿Vale? Tú imagínate, para que tú lo veas de otra forma, que tú tienes aquí un suelo, ¿vale? Lo que el cliente no detecta. ¿Vale? Tienes aquí un árbol, ¿vale? Este árbol coge del suelo agua, sales minerales, Dióxido de carbono. eso del ambiente, venga. Oxígeno. Dióxido de carbono, venga. Oxígeno por la Compuestos simples, ¿vale? Este árbol llega un momento en que muere, ¿vale? Y se queda el tocón. El tocón sabe lo que es, ¿no? El tronco gordo. Sí. Ahora llega aquí una espora, ¿vale? Se planta aquí cerca del tocón, ¿vale? Y empieza a producir micelio. Y te sale una seta. Hay muchas setas que aparecen en tocones de árboles muertos, incluso en árboles vivos, porque están comiéndose la materia orgánica que van soltando, por ejemplo, trozos de la corteza, ¿vale?
¿Qué hace el hongo? Empieza a alimentarse de esto. Y para alimentarse de esto lo que hace es que lo va degradando. ¿Cómo que lo va rompiendo? Lo va rompiendo, sí, va rompiendo las moléculas grandes, las rompe en moléculas más pequeñitas, ¿vale? Algunas se las come y otras no se las come y vuelven a la tierra. Al volver a la tierra, ¿qué es lo que hace? Enriquecer el suelo, ¿no? Si el hongo no existiera, esto no ocurriría. El tocón serviría para hacer papel. El tocón se pudriría sin llegar a soltar apenas materia orgánica y compuestos simples que sirvan para enriquecer el suelo. ¿Qué ocurriría a la larga? Que el suelo se quedaría sin alimentos y no podría crecer ningún árbol. Así que los hongos son importantes. Los hongos son importantísimos. Realmente es importante todo. Esta cosa se llama equilibrio ecológico, ¿vale? Y cuando tú te cargas de una especie, de un ecosistema, alteras el ecosistema entero, porque revientas la cadena trófica. Cadena trófica saben lo que es, ¿no? La cadena alimenticia. Sí. ¿Quién come de quién?